Adentro de la informática hay muchas ramas, pero dentro de la propia rama de lo que es el desarrollo de software hay otras, ¿no? Hay muchas tecnologías en realidad, pero también hay muchas especializaciones, por ejemplo, solo backend, solo frontend, solo despliegue, solo base de datos. Pueden centrarse en especialidades o directamente pueden ser generalistas, ser un full stack, trabajar de forma independiente o trabajar en donde les toque. En backend, ustedes están preparados. Frontend también. Obviamente que hay que tener mucho tiempo para prepararse para todo, ¿no? Nosotros, como ya se van a dar cuenta, vamos a hacer, yo les voy a dar un puntapié inicial para hacer full stack. Pues ya están en ustedes si quieren darse. ¿Y el backend, profe, hay mucha salida laboral? ¿Sí? Backend es la programación pura y dura. Sí, 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 sí. Yo hasta ahora estoy apuntando para eso. Hasta ahora me gusta el backend. Yo si tuviera que elegir también, yo elegiría solo backend. Si tuviera que especializarse en uno solo, backend. Ya se ¿Te habrán gusta dado renegar? cuenta. No, no, yo renego peor con la parte gráfica, chico. Tengo mucha vena artística. Yo prefiero la lógica, la programación de datos, la estructura de control, las funciones, los métodos, la orientación a objetos. Eso me gusta. Me gusta mucho la base de datos también. Y me gusta, me siento más cómodo en el backend. Bien, siguiendo hablando de frontend, vamos a seguir con desarrollo web. Vamos a abrir NetBeans. Habíamos creado una plantilla, un template, para trabajar con el proyecto de hoy. Entonces tienen que tener ese template completado. Si no lo tienen, entren en el aula virtual y descarguenlo de ahí. Yo lo subí al aula virtual. Si ya lo tienen, pueden exportarlo como se hace. El proyecto está acá, mi plantilla, derecho, save as template, le pongo un nombre, lo mismo, voy a cambiar. Eh, la carpeta, escritorio nomás. Bueno, tenemos esa carpeta. La C, web. Le voy a cambiar el nombre. Me voy a entrar en conflicto, creo. Plantilla 1. Voy a poner el nombre del proyecto que vamos a... No, le voy a dejar mi plantilla. No entre en conflicto porque está en la carpeta NetBeans Projects ahora. ¿Vieron? NetBeans Projects. Lo único que tenemos que hacer, importar from zip o crear uno nuevo, chicos. Vamos a crear un nuevo proyecto. Vamos a elegir HTML5 con
existen sources, fuentes existentes. Era esa opción. De nuevo. Seguimos normal. ¿Sí? Vamos a darle un nombre. No vamos a poder hacer mucha cosa hoy por ser menos tiempo. ¿Sí? Espero quiero darles un vistazo general a cómo se organizaría un proyecto con HTML, CSS y JavaScript. En la plantilla ya tenemos las carpetas, ¿no? Para CSS, las carpetas de JavaScript, pero la de JavaScript estaba vacía. Y voy a crear el mismo proyectito que ya hacemos varias veces en Java y JavaFX, que era la aritmética. Vamos a llamarlo aritmética web. Aritmética siguiente. Acá en ese paso, chicos, yo creo que ya podríamos buscar el template, ¿no? Select templates. Vamos a la carpeta del template que era web. Y acá tenemos mi plantilla.zip. Bien, acá va yendo de viento en popa. ¿Eh? Porto entonces nuestra plantilla, le doy a siguiente. Nada de eso yo quiero. Habíamos dejado aquí no. Y finish. Y ahí lo tenemos. Tenemos un proyecto nuevo que se llama Aritmética Web, pero ya trae la estructura de carpetas, miren, CSS con el estilo que ya teníamos, el icono que también ya teníamos, y el index. La carpeta de JavaScript ya está, pero nos falta obviamente el archivo JavaScript, que ya lo agregaremos. Si bien no creo que ustedes usen esta plantilla que les di para sus proyectos reales, pero así lo harán cuando descarguen una plantilla de internet. La importan nomás, chao, modifican lo que sea necesario. Vamos a abrir el index y vamos a modificar este título. Aritmética web. Acá. Lo ejecutamos, elegimos lo que sea. Run. Luego vamos. Ya cambiamos el título. ¿Sí? Vamos a cambiar todo lo demás. Pudieron hacer, chicos, la plantilla. ¿Entendieron esa parte? Cómo estructurar los componentes adentro de una página HTML. No pudiese, Fabián. Si no lo hicieron, está en el aula virtual para ese nuevo ejemplo, ¿sí? Pero mejor, total tienen hasta el viernes, ¿no? Mejor si lo hacen de cero. Sí, imagino, Fabián. De todas formas, la clase está grabada, así que hagan en su tiempo formal. Me gustaría que lo hagan, ¿sí? Si bien no creo que vayan a crear de cero una plantilla,
siempre está bien entender esos fundamentos. ¿Sí? Lo que hicimos acá son los fundamentos de crear una plantilla y le va a ser útil cuando modifiquen ya plantilla. Entró Guada, ya podemos empezar la clase. ¿Cómo andas, Guada? Buenas tardes. Llegaste temprano para el recreo, Guada. Después cambien el icono si quieren, pongan una calculadora. Por ahora, podemos poner un iconito acá, ¿les parece? No sea el icono de la página, sino voy a buscar en Google. .png. Este. Dice gratis. Son gratis, no me parece. Sí, acá. Yo tengo que preparar. Antes era mucho más fácil, uno entraba y este no tiene fuente transparente. Pero algo con... Sí parece que sí. Desktop. NetBeans Projects. Arithmética Web. Source. Era Public L. IMG. No, no quiero como... Dejamos como JP. Acá la tenemos, miren. Vamos a arrastrar esto y vamos a agregar a nuestro encabezado. Header. Observen que ya nos agrega como una imagen. No, me descargó. Horrible, profe. No, me descargó como PNG, como JPG y sí. Entro en la página primero. Antes dejaba, ¿no? Yo no quiero abrir el editor de imágenes para quitarle fotos. Tengo que ya tener preparado todo. 50 encuentra uno, pásenme, chicos. Ayúdenme también ahí. Hacen el Telegram.
Error. Error que teníamos ya una. ¿Ese es PNG? No, es JPG también. La captura no sirve porque queda con el fondo. A ver, JPG. No, algo tiene que ser con PNG. No va a servir, Fabián. El icono de la calculadora. Vamos a usar acá. Ahí el que le mandé yo, profe. Ese era el que ocupamos en la calculadora. Abajo del de Fabián. El grandote ese. Pero está como, Es PNG. como JPG, ¿está? Ah, Por eso no. Yo voy a buscar el de la a mí calculadora. me figura tipo de archivo PNG en Pero el archivo descargado. a mí me figura como JPG. ¿Cómo se llamaba la clase, chicos, que vimos? No puse los nombres. Acá tenemos los recursos. Listo. Listo. Acá lo saco. PNG. Porque si no, no tiene transparencia. Y no nos va a quedar bien. Reemplazo entonces por cálculo. Página, profe, que ahí puedes sacar todos los dibujos que quiere y elige nomás qué tipo de archivo quiere descargar. Vieron que cuando uno busca con tiempo encuentra. Lo que pasa es que acá yo pensé que iba a ser más rápido. Bueno, Fíjese en todo caso la página esa, profe, a ver, ¿sirve? pero ahí ya lo tengo. Ya la tengo la imagen. Ah, está. Tengo la imagen. Cálculo.png. Esa sería. Obviamente que no nos muestra como queríamos. Está muy grande. Ah, mire, lo que vi. Lo que vamos La a pa- hacer, por las ¿cómo? dudas, profe, le comento por las dudas para los chicos también. La página esa que mandé pueden poner lo que quieran y va a aparecer todos los logos y van a poder descargar lo que sea de ahí. Bien. Está bueno porque vieron que para sus aplicaciones van a necesitar. Ahí busque calculadora, por ejemplo, pero se puede buscar cualquier cosa de arriba y elige y descarga el que usted quiera. Sí, aquella. Gracias, Darío. En la colección de links. Profe, para achicar la imagen, ¿cómo hacemos? ¿O directamente hay que buscar una imagen más chica, más pequeña? Vamos a mostrar acá. Lancho. Habíamos hecho, ¿se acuerdan? En el primer ejemplo. Es- Vamos a poner el hincho, el width. Se puede poner como porcentaje o se puede poner. Ahí quedó, miren. Más chiquito. ¿Sí? Ah, ahí está. Y se puede poner que el texto quede en línea Se con puede el poner. icono. Se puede poner. Hay varias formas. Vamos a hacer la forma más clásica de todos los tiempos. Y no es la única vez que vamos a usar eso. Vamos a usar tablas para presentar datos. Pero podemos usar una tabla, ¿no? Table. Table.
No usen el asistente porque quiero que ustedes aprendan. ¿Verdad? Table. Yo tengo que cambiar ese teclado. Tengo que recuperar mi teclado, ¿no? Todo cambiado los. Table. Como ya se da cuenta, nos crea una tabla. La tabla tiene filas y vamos a usar la etiqueta R, table row. Y cada fila tiene sus celdas. Vamos a usar TD. Para las tablas HTML tenemos dos tipos de celdas. TH, que es las celdas de encabezado, y TD, que es las celdas de datos. ¿Sí? Se ven iguales, pero semánticamente para los buscadores son representativas. Acá vamos a usar TD nomás porque no vamos a agregar datos a esas tablas, sino que es organizar en una de las celdas la imagen y en otra de las celdas que iría Texto. el texto. Con eso, Fabián, un truquillo para lograr el alineado de forma más fácil, ¿no? ¿Les parece? Perfecto. De 10 quedó, profe. Buen truco. Un truquito. Bien. En la parte de la navegación, la vamos a dejar así nomás. O no. Vamos a dar unas ideas, ¿ya? Calculadora, cursor de literaturas y cursor moneda. Moneda. Los mismos ejemplos que ya vimos, ¿no? Dos ejemplos que ya vimos en clase. Nos quedaría hacerlos que sean enlaces. Entonces, Profe, ¿sí? ahí en la navegación, en la barra de navegación también se puede hacer tabla para que, por ejemplo, no quede el texto tan largo. Sí, se puede. O- Tenemos un list item que es los voy a dejar con el asterisco porque todos van a apuntar a la misma página. Uno va a mostrar el convertido. El otro va a mostrar monedas. Podemos agregar home acerca de, ¿no? Darle un nosotros, ¿Quiénes somos? quiénes somos. Ahí está.
Podemos achicar las letras. Ahora ya veremos, ¿no? Vamos a ir haciendo. Acá en el contenido voy a sacar todo ese texto. Y acá en lo que es la columna, voy a dejar lo que está ahí. ¿Ver? Esto también. Para el contenido vamos a usar un recuadrito. Se llama Field Set. Hay que escribir. ¿No? A ver, hay algunos que no, que el autocompletar son muy. ¿Por qué voy a usar un field set? Porque es un recuadrito que tiene una leyenda. Decía, legend tampoco. Este tecladito no tiene de los mayores. Ahora sí que código ASCII. Tengo que buscar el mío. Crece los valores. Field set es el recuadrito y crece los valores es el legend del recuadrito. ¿Cómo se vería esto? Sí. Bueno, está muy flaquito porque no hay datos adentro. Pero eso se soluciona agregando. En ese caso, queremos agregarles los equivalentes a los text fields de JavaFX. Controles HTML. Vamos a la documentación. Podemos usar W3 Schools, que es más básico. Y observe. Página table. Bueno, miren, están las tablas. ¿Sí? Acá está. HTML Forms. Miren, formularios. Tipos de entrada. Tenemos botones, checkbox, color, dates, datetime, local, bla, 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 bla. Nosotros necesitamos uno que sea de tipo number. Acá está, miren. Input type, number. Nos va a mostrar un cuadrito texto para número. Entonces, agregamos input. Ese sí tiene que autocompletar. Bien, ahí está. Input type, number. Veamos cómo queda. Bien. El numérico tiene esas flechitas, chicos. Miren. ¿Quieren usar flechitas o si quieren que escriban los valores? Si quieren agregar la barra de cierre al final, lo agregan. El input de number no tiene etiqueta input de cierre, ¿sí? Y tiene el set, section. Podéis escribir input acá. Entonces, o lo dejan abierto o agreguen la barrita. Yo prefiero agregar esa barrita para indicar que se... Lo mismo con el BR. El BR.
Yo prefiero agregar así. O como quieran. Vamos a agregar dos inputs. Para tener dos números. Vamos a agregar un tercer input que sería un botón cuyo texto, que es la propiedad value, sería primero la suma. Les voy a dejar las otras operaciones para ustedes. Miren, tenemos los inputs y ya tenemos el input tipo botón. Nos quedaría como input, pero como una etiqueta. Es decir, completa, donde se va a mostrar el resultado. Profe, pero se ve horrible. Tranquilos, ya agregaremos estilo. Agregar estilo. Por ahora estamos creando la estructura de la aplicación. Eso ya es una aplicación web sencilla, pero aplicación en sí. Y creo que es todo acá, que es la parte HTML. Creo que ya estaría. Vamos al estilo. ¿Qué podríamos agregar en el estilo, chicos? ¿Qué podríamos modificar? Los links, por ejemplo. A mí me gusta quitar la línea que tiene debajo. Entonces vengo acá. Estilo. Tenemos el mismo estilo que ya teníamos en la otra aplicación, pero a partir de acá vamos a agregar los estilos propios de la calculadora. A partir de esa parte. Vamos a acceder a los enlaces en la etiqueta A. Voy a usar, que es el selector. Ningún A, que es el selector para las enlaces. Y vamos a elegir la propiedad text. Acá está, miren, text decoration. Por default es underline. Vamos a elegir ninguna. De esta forma, observen que ya no hay enlaces, no hay subrayado abajo de los enlaces. ¿Sí? Queda como más personalizado. Siguen siendo enlaces, pero siguen funcionando los enlaces, pero no tienen... Es como esos, miren. Ya no hay rayado. Suele sacar. Puedo personalizar otras cosas, por ejemplo, ponerlo todo en mayúsculas. Text de text transformation, text transform. Capitalizar. De esa forma, no, capitalizar queda la primera mayúscula. Miren, capitalizar las palabras separadas quedan en mayúsculas. Lo que son las preposiciones. Pero en español no queda muy bien. Demasiada preposición.
¿Está en uppercase. negrita el texto, profe, o no? ¿O el tipo el estilo de letra que está tan grueso? Y creo que está en negrita. ¿Vieron? Todo se puso en mayúscula. A mí no me gusta. Pero vieron que se puede ir modificando a medida que... hay una propiedad que se llama... Vieron que yo puse el selector A seguido de su propiedad link. Link es como se representa el enlace, ¿sí? Pero hay otras dos propiedades, que era hover, div, algo así. Hover es cuando el mouse se posiciona sobre el enlace. Entonces, a hover, modificar, por ejemplo, information, y que solo se ponga en mayúscula cuando me posiciona el texto. Miren, de esta forma se destaca el que está seleccionado. Obviamente, pueden hacer como este, miren, que vaya el fondo, ¿sí? Hay varias otras opciones. Yo voy a dejar así para no copiar todo tal cual. Puedo hacer que se incline un poquito, a ver. Transform. Que cambie de color. Sí, sí. En color y elijan el color que quieran. Y cuando se hace un hover, cambia de color. Rotate. Esa... Vamos a poner 45 grados de rotación. A ver qué pasa. Es mucho, ¿no? No, no pasa nada. O quizás... No, en el enlace no, chicos. En el list item vamos a agregar. Tendría que funcionar el hover acá también, porque el list item puede modificar. Se gire todo el componente list. Pero es mucho, ¿no? Vamos a poner 5 grados. Saltarla todo. También es mucho, ¿no? 3 grados. Y hay una leve inclinación como indicando que estoy ¿Le seleccionando. pone negativo al inverso, profe? Vamos a poner a la... Ah, miren. Es lo mejor así, ¿no, Fabio? Vamos a poner 2 graditos. Ahí está. Sigue apareciendo esas páginas de los años 90. Para que sepan nomás. Si Estamos llego a acá. encontrar mi página, la voy a mostrar y es así, bro. Más bien. Vale. Estamos acá en calculadora. Se puede personalizar también los textos. Acá del título. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que íbamos a usar sombra en los títulos?
Entonces podemos usar el selector de H. Bueno, ¿cuál es el tema? El H1 me va a cambiar todos los H1. Puedo usar is. Yo puedo agregar una ID a este. O puedo crear una clase para los títulos. A ver, vamos a probar acá abajo. Crear una clase título. Vamos a crear una clase. ¿Cuál es la diferencia de la clase para los IDs? Los IDs tienen el numeral y va a buscar el componente que se llama igual. Ya la clase puede aplicarse a varios componentes. El ID no puedo repetirlo. Puedo tener varios elementos con el mismo ID. Ya la clase sí, yo puedo tener varios elementos. Así que vamos a usar título porque podemos tener varios títulos, ¿no? Título, podemos tener título. Vamos a usarla en negrita. Vamos a agrandarle significativamente. Y sans serif. De verdad no habíamos puesto, ¿no? Sans serif. Para seguir el mismo. En ese caso tiene que ser una u otra, sin la coma. Encuentra verdana. El color. Vamos a elegir un color de los que pasó Guada. Vamos a ver, Guada, qué color usamos acá. Un rosa, va a usar rosa. Vamos a elegir rosa para Guada. No tan fuerte, ¿no? Hay uno, mira. Acá. Bueno, no importa. Acá está el hexadecimal, ¿no? Copiamos esto y lo pegamos acá. Funciona igual que agregar el nombre del color o es lo que sí para el hexadecimal tienen que agregar el símbolo. Ah, miren, cierto que tienen un color chooser acá. Me olvidé, chicos. Cierto. Ustedes habían mencionado. Pueden elegir RGB, miren. Lo mismo. Eligen el. Guarda que hay rosita. Vamos a agregar el color para. Chao. Es simple, pongan esto y ya les abre el color chooser. Vamos a agregar una sombra, que eso también habíamos. Claro. No. Text height. Tiene que haber text shadow. Eso. Claro, no importa. Yo siempre suelo usar 42, 42, 42, que es un colorcito medio grisáceo. Y acá ya funciona los ejes muy parecido a lo que era
padding y el margen. Tienes que acá hay 3. La alineación central va a ser, voy a probar casi. Eso sería la sombra corriéndose hacia la izquierda y esa sería corriéndose hasta abajo y acá creo que hacia la derecha. Vamos a probar. Vieron que no cambió nada porque yo creé esa clase, pero nunca agregué esa clase al título. A eso yo vengo. Título a cualquier elemento que quiero que tenga esa clase, por ejemplo, H1, escribo class. Miren que ya me muestra acá título. Guardo, obviamente, y lo pruebo. Quedó lindo. Parece la letra del Word ese de los 90. Bien, pero quedó más bonito. Yo puedo agregar esa clase hasta el icono, miren. Va a quedar lindo, obviamente. Pero puede agregar una clase que sea para las sombras, ¿no? Pues para la imagen vamos a tener que agregar. No va a quedar porque va a agregar. Va a quedar así, a pedido de Guad. ¿Ya vieron? Entonces que tienen que venir a W3 Schools, MDN, .NET, Web Docs y estudiar eso a fondo. En la parte de CSS es, miren, hay animaciones, dando animaciones. Bueno, usamos una animación. Side in. Probar ese. Copio esto. Voy a agregarlo. Ese en una sola línea, miren. Es lo mismo que arriba, y pero en acortar. Pero agregar esto al título. Vamos a ver qué pasa. Nada. Vale. No funciona para el título. Investiguen, intenten, inventen, ¿sí? ¿Qué más podemos modificar, chicos? Este recuadrito. Vamos a ajustarlo acá. ¿Qué tan grande? Se puede agregarle una sombra también, ¿no? Primero voy a achicar eso. Tengo acá el field set. Cuadrito. Acá sí voy a usar un ID. Vamos a tener un solo cuadrito. Y lo achicamos demasiado lo achicamos. Vamos a agregar un padding a los margen.
entre el cuadro y 20 píxeles de un cuadrito. Y esto vamos a agregar 20 más 20 para que luzca. A ver si demasiado, ¿no? Igual vamos a agrandar los componentes de adentro, así que dejemos así. Para los inputs, podemos sacar los bordes y dejar solo un borde inferior como hicimos con este cuadrito de abajo. Que hemos hecho acá también con la barra de navegación. Entonces no queda tanto como un recuadro, sino que queda más como una línea para escribir. Para eso voy a usar input. Al borde. Primero lo asigno nada. ¿Vieron? Sigue estando acá, pero no tiene borde. El tema es que el botón... Detesto eso. Vamos a cambiar el botón. Yo quiero que yo no quiero que se aplique al botón, ¿no? Y es cierto que vamos a agregar acá modificador y solo va a afectar a los de tipo. Creo que era así. Vamos a ver. Bien. El botón sigue teniendo margen. Bordes. Todo lo que agregamos acá adentro solo se va a aplicar entonces a los tipo number. Agregamos un border button y un pixel sólido y del mismo color del título para que la página tenga una coherencia visual y ahí está. Finita la línea. O sea, ¿ustedes ven, chicos? Yo nada. Doble de grosor. Ahí está, ahí mejoró. Vamos a separarles un poquito. Margin, padding. Hay que tener mucha imaginación acá. Demasiado. Mejoró. Ellos aplican. Así nomás voy a dejar, chicos. El botón va a ser parecido. Vieron que acá ya no tengo que hacer ninguna referencia con ni con IDs, con clases. ¿Por qué? Está afectando a todo elemento de tipo input, clase input.
input button. Una de las cosas que podemos modificar en el botoncito es el cursor. Podemos hacer que el cursor acá sea como lo de los links, miren. Mano. El botón por defecto no tiene esa manita. Vamos acá. Vamos a elegir pointer. Y pointer. Cursor. Ahí está. Cursor de tipo pointer. El cursor es una manito. Vamos a hacerlo más ancho. Que sea... Eso tiene 140. Vamos a hacer que ocupe un 90% del recuadrito. Va a ocupar un 40% del... ¿Dónde está? 90%. 90 por 95. Ahí mejora. Lo voy a alejar un poquito de los componentes de arriba. Así agregarle. Y así pruebas y pruebas y pruebas hasta que quede, chicos. Es por eso, profe, yo quiero usar una, voy a bajar un poquito acá porque pegar el margen se... Color. Vamos a usar el mismo color. Background color. No, profe, vamos a leer. En el color del sitio. Ahí está. Border top. Border top. Podemos usar. Ya había agregado border, ¿no? No me quedó el border. Border style. Sí, border style. Vamos a quitar los bordes. Y los márgenes, el de arriba va a ser Serpix. No, lo vemos con 10 primero. Como quiera. Con 10 es suficiente. Si aplico un padding sería al interior del botón, ¿no? Un padding vertical de 5 píxeles.
Ahí está. Queda más cuadradito el botón. Y con eso estamos, ¿no? Ya me cansé de la parte visual, chicos. ¿Qué quieren que les diga? Cazaron cómo hacer, ¿no? Ya por lo menos ya saben. Vayan al manual, busquen las animaciones, busquen colores, de todo. Ya saben cómo hacer. Vamos a ver un poquito de JavaScript. ¿Por qué JavaScript? Recuerden que el JavaScript es la parte programática de su sitio web. Yo quiero, al hacer clic en sumar, me sume todo eso y me asigne acá. ¿Sí? Lo de siempre. En primer lugar, tenemos que agregar archivo JavaScript y el JavaScript file en la carpeta JS. Voy a llamarlo script. Me agrego. Borro todo. Hay varias formas, chicos. JavaScript es un mundo aparte. Lo veremos mejor en los proyectos futuros. ¿Sí? Vamos a usar mucho JavaScript para frontend. Y año que viene usaremos JavaScript para backends, reemplazando Java o haciendo, combinando algunas partes en Java, otras partes con JavaScript, con Node.js para ser más precisos. Y lo usaremos también para frontend con React. ¿Sí? Pero falta, año que viene. Vamos a crear una función básica JavaScript. Hay otras formas de crear funciones hoy, ¿sí? Esa es la forma clásica. JavaScript es muy parecido con C en ese sentido, donde todo es una función. Hay procedimientos. La forma moderna, a partir de JavaScript 16, si no me equivoco, era declarar como una constante y asignarle una función de flecha, arrow function. Esa es la forma moderna. Me da error porque ya está acá, ¿no? Vamos a usar esta forma más adelante. ¿Qué quiero hacer acá? Obtener los valores que están en los inputs. Puedo recorrer, buscar los inputs o puedo asignarles un ID a los inputs. Puedo asignarle un ID que es más fácil. Lo mismo que hacíamos, chicos, en JavaFX. ¿De acuerdo? Text field, por ejemplo, le llamábamos TXF, N1 y así. Acá lo único que haré es agregar ahí. Voy a llamarlo N1. Y a este voy a llamarlo N2. Obviamente que visualmente no cambia nada, pero sí ya tienen su ID. No pueden repetir esos nombres. Tienen que ser. Lo mismo para la etiqueta. Y 3, llamarle. Y acá será el resultado. Ya tenemos cómo acceder a los valores y cómo acceder a la etiqueta.
volvamos a JavaScript. Vamos a declarar las variables y asignarlas los valores de los inputs. La forma clásica era var. Vamos a usar la forma clásica. Var 1, signo. ¿Vimos algo de JavaScript, chicos? ¿Para el mes pasado? No, profe. Nada, profe, no digo. Les voy a mostrar una cosa curiosa. Pueden usar comillas simples o pueden usar comillas dobles. Yo voy a usar comillas simples. Comilla doble voy a usar solo para los strings. El valor del elemento que contiene la ID N1 va a ser asignado a la variable. Mismo haremos con N2. Tenemos el valor del elemento HTML del ID N2 y asignamos a su respectiva variable. Acá la sumo los valores. Sumo. Yo puedo hacer una prueba antes de asignar el valor en la propia página. Vamos a ver acá. Usaremos mucho lo que es la consola de desarrollador. Yo uso Alt Shift I. Es Shift Control I. Control Shift abre la consola de desarrollador. Déjeme refrescar acá primero. Acá nos va a mostrar todo lo que, parte de consola, todo lo que nos tiene JavaScript. Obviamente, estoy olvidando algo importante. De la misma forma que vinculábamos el estilo, tenemos que vincular el script con página. Muchos lo vinculan en el propio head junto con el CSS. Pero es una buena costumbre, y ya habrán visto eso, vincularlo allá al final de todo en el body. ¿Por qué? Porque muchas veces el estilo, el script es pesado, tiene mucho código. Entonces la página tarda en cargarse ese código y a su vez tarda en renderizar el estilo por culpa de ese código. ¿Nunca les pasó que entraron en una página que se va construyendo de a poco? Bien, eso no es por la velocidad, sí, un poco es por la velocidad de internet, pero eso es agravado cuando tienen mucho código, jQuery o JavaScript vanilla, es vinculado allá arriba. Porque carga el estilo y carga el JavaScript prácticamente al mismo tiempo. Y eso hace con que el renderizado se ralentice. Entonces, agregando acá abajo, casi al final, body,
Me aseguro que se cargue todo el estilo, se renderice todos los elementos de HTML y por último se cargue el JavaScript. Y acá abajo vamos a... Obviamente que eso no va a pasar con nuestra página, chicos. 3 líneas de código. Pero siempre hagan así, por las dudas. Acá lo tenemos vinculado. Si refrescamos acá, y hago la operación, todavía no va a funcionar. ¿Por qué? Porque yo creé una función, la función sumar, pero en ningún momento la estoy llamando. Así que puedo agregar acá manejador de eventos como hacíamos en JavaFX, ¿se acuerdan? Un manejador de eventos que vincule el input, que es el botón, con esta función. O hacer lo mismo que hacíamos con el Scene Builder en JavaFX también, que es directamente en el componente, en ese caso, el button, agregar el evento, que en JavaScript era onAction. Acá es onClick. Y va a invocarse la función sumar. En JavaScript, el punto y coma es opcional. Pero como ya vengo de C y de Java, yo voy a agregar punto y coma a todo. Probemos ahora. Refresco. Pego los valores. Acá tenemos 4 y 4. Y hago clic en sumar. Acá todavía no muestra el resultado, pero observen que en la consola de desarrollador sí me muestra la salida del console log. ¿Sí? Es como el print line o printf de C. Es el equivalente. Y muestra el resultado 44. ¿Está bien eso, chicos? Medio raro la suma. Y si pongo 5 acá, o 8, puse 8. El resultado, ¿está bien? Obvio que no. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué creen? ¿No está sumando? ¿Cuánto le da el valor ahí, profe? ¿34 le dice? 84. Y es porque se está concatenando, digamos, no es que está sumando. Bien, está concatenando. ¿Y por qué está concatenando? Porque a diferencia de Java, JavaScript no es un lenguaje fuertemente tipado. C, Java son lenguajes fuertemente tipados. Ya JavaScript o Python son lenguajes débilmente tipados. Si yo no especifico el tipo y no realizo ninguna conversión, el lenguaje hace ese tipo de cosas. Ahora imaginen las distintas cosas que pueden pasar en un lenguaje débilmente tipado. Es por eso que hay una versión fuertemente tipada de JavaScript, que es el TypeScript. ¿Ya habrán escuchado hablar? Para solucionar eso. Acá, chicos, en Java, tiraría error de compilación. Directamente no les iba a permitir compilar, a decir, no, si ese texto, ¿cómo yo voy a asignar? Más acá ni siquiera estoy asignando tipo. Miren, var, abierto. Para solucionar eso, yo voy a usar una conversión. Yo puedo convertirlo con integer, no, o int.parse, mezclando los lenguajes. Creo que era parse punto. Mi cosa, me parece. Parse int.
¿Ah? Sí, Ahí está. Miren, ahí está. Perfecto. tenemos parse floats y parse. Con esas dos funciones, un string es convertido en. Otra función que también es muy dada es la función number, que ya directamente lo parsea o a entero o a float o al número que esté ahí. ¿Sí? Dando un number, lo convierte también a número. A probarlo. O pueden usar el parse floats y parse. Vemos ahora. El valor acá. Vamos. 3 más 5 igual a 8. Así. Ahora los tomo como valores. Ya sabemos, chicos, que nuestra función funciona. La función funciona. Solo usar otra, yo suelo usar más la herramienta. Vamos a ver a source. ¿Vieron? Abrí la sección que dice source. Vamos a simular la ejecución como hacíamos en NetBeans. ¿Se acuerdan cuando agregamos los puntos de control? También se puede abriendo el script. Lo abro acá. La consola de la parte sources. Y pongo un punto de pausa acá. O acá también. Voy a sacar de acá. Voy a poner en la última línea. Y voy a observar qué valores vamos a tomar. Voy a agregar un valorcito más acá. Le doy a sumar. Estamos en depuración, al igual que NetBeans, ¿sí? N1, ¿qué valor tiene? 3. N2 tiene 9. Y N3 tiene el valor 12. Miren, al posicionarme sobre N3 me aparece el 12. Esa es otra forma, cuando tenga un código muy extenso que no esté funcionando, ustedes van a usar la herramienta de depuración para ver dónde está fallando su lógica. ¿Sí? Miren que acá muestra el ámbito de la aplicación, sería con los valores de las variables. Así que es muy útil, chicos, esta herramienta es indispensable. Vamos a tener que usarla todo el tiempo. Y lo bueno, lo mejor de todo es que no necesita un IDE instalado, sino que en el mismo navegador ya incorpora esa herramienta. Haciendo clic acá, o F5, y la ejecución. Ya verificamos entonces, tanto por la depuración, voy a quitar el punto de pausa, como por el console log, que el resultado está bien. Entonces, voy a agregar ese resultado acá a la etiqueta. La etiqueta resultado. Lo haré desde acá. Voy a comentar esta línea. No la voy a usar más. Voy a obtener document get element by ID. En caso era N3, la etiqueta. Sí. Adentro de la etiqueta no tiene un valor como tiene el input, chicos. El input sí tiene un valor porque es un cuadrito donde se ingresa texto. La etiqueta no, miren, es un texto. Así que adentro de la etiqueta, o sea, adentro del HTML, sería acá, el resultado, inner HTML. Entonces, inner HTML, yo le voy a asignar
Lo mismo que está acá, ¿no? Claro. Eh, yo voy a hacer diferente. La concatenación clásica en JavaScript es igual a la de Java, ¿vieron? Tenemos un string, concatenador, seguido de variable. Ya, en las nuevas versiones de JavaScript, en C Sharp, y se va a incorporar pronto en Java también, se va a incorporar los templates, que sería el simbolito en este lado. Ahí está. Vamos a las... No me acuerdo el nombre de ese simbolito, chicos. En portugués decimos crase, pero acá no me acuerdo cómo se llama. En inglés no me acuerdo tampoco. Backslash, algo así. Son las comillitas para atrás, ¿sí? Los acentitos para atrás. Y acá yo escribo libremente el texto seguido de las variables. Las variables van a estar entre el símbolo de variable. En ese caso sería n. Es una forma más compacta y menos trambólica para concatenar, porque acá se va a llevar demasiado. Los demás vieron que en Java teníamos ese problema. Teníamos la sentencia, por ejemplo, SQL, o queríamos concatenar, teníamos muchos símbolos de más. Con esto nos ahorramos esos símbolos. Vamos a usar mucho es el template string. Porque es más elegante. A mí me gusta más. Lo vemos. Vamos a colocar el valor acá, vamos a sumar y ahí lo tenemos. Después pueden agregar un botón de enviar y todo. ¿Alguna duda? Por ahora no, profe. Pueden hacer que muestre una alerta. O de JavaFX. Chicos, les dejo acá entonces. Miren, el alerta. Resultado. Ok. Les dejo por acá. Porque ya son casi las 10. Agreguen las otras operaciones. Más, restar, multiplicar y dividir para agregar a separado. No sé qué quiero. ¿Sí? Y el viernes vamos a hacer la aplicación. Ahí vamos a ver. A ver si hacemos algo más de JavaScript. Ahí les doy más JavaScript para que vean. O si no, ya hacemos la aplicación correcta a la base de datos. Vamos a ver el viernes. ¿Qué les gustaría? ¿Practicar más JavaScript? Sí, profe, muy nuevo, ¿eh? Para mí sí, Sí, tengo que profe, practicar un poquito más. Vamos a mucho practicar. contenido. Vamos a practicar el viernes entonces JavaScript. Y voy a darles un libro de JavaScript. Voy a pasar un libro. Vale, profe. Colorín colorado. Que sea en español, profe. Creo que no está en español. De Bueno, todas está bien. formas, El de JavaScript. el JavaScript está en inglés. Yo tengo por ahí, tengo que buscar, tengo yo el manual de JavaScript en español. Y acá en Dormitory Schools, miren acá.
Acá también tiene. Tiene. No, Darío nos va a pasar el libro en inglés. Yo les voy a pasar el libro que yo uso en inglés. Ah, no. Ah, bueno. El viernes vemos. Tengo hambre. Ya no puedo pensar. Dale, profe. Buena semana. Nos vemos, chicos. Hasta el No, viernes. profe. Ya Hasta el subo el viernes. video. Y nos vemos el viernes. Chao, chao.